Usted está en compañía de La Mañana, en directo. Julio César, ¿cómo está? Bienvenido, le saluda Pedro Saúl Gemio desde Radio Herbol, desde la ciudad de La Paz, Bolivia, el programa La Mañana en directo. Julio, un gusto, agradezco y valoro mucho el tiempo que nos da desde la capital mexicana. Pedro Saúl, muy buenos días, un abrazo muy fuerte hasta el Estado Plurinacional de Bolivia y a todo tu amable auditorio, a ti particularmente por este espacio. Te pediría por favor hablarme de tú. Perfecto, si tú lo dices con mucho gusto. Tú sabes que el protocolo periodístico, aunque de un tiempo a esta parte hay cosas que van cambiando, ¿no? Hay entrevistas en las que sí amerita el usteo, en otras no tanto, y puede ser más llevadero el tuteo con el entrevistado, y si tú lo permites, Julio, con todo gusto te agradezco. Julio, te voy a pedir siempre que tus respuestas sean lo más precisas, breves, concretas, muy concisas, para que así esto tenga más dinámica, optimicemos el uso del tiempo, porque comprenderás, son muchísimas las preguntas que quisiera hacerte. No voy a poder hacerte todas, pero creo que ojalá que el tiempo nos alcance por lo menos para hacerte las más importantes. Julio, inicialmente un detalle muy concreto: ¿cuánto tiempo ya de vigencia lleva esta ley, este Sistema Nacional de Transparencia, esta ley de acceso a la información pública en México? ¿Cuánto tiempo ya de vigencia, de aplicación? Ese es un tema muy interesante para nuestro país. Tuvimos una reforma constitucional hacia 1977, ya más de 40 años, que insertó en el texto constitucional federal mexicano el derecho de acceso a la información pública. Pero nuestro país, como muchos de la región y en realidad como muchos del mundo, dieron prioridad a otros temas en la institucionalidad del Estado mexicano, ¿no? Es decir, todos los procesos democráticos, la consolidación de la democracia adjetiva, la de los procesos, la de las reglas del juego. Pasaron casi 25 años, hacia el año 2002, para la reglamentación de esta reforma constitucional de 77, y entonces estamos cumpliendo prácticamente mayoría de edad. En el año 2002, en México, después de 25 años, un poco más, de la reforma constitucional, fíjate lo difícil que ha sido reglamentar un derecho tan importante para nuestra región. 25 años después, vía un movimiento social que incorporó a periodistas, académicos, a medios de comunicación, activistas de la sociedad civil. Ellos fueron en realidad, en un momento de alternancia política en nuestro país, quienes originaron la reforma, la gran reforma en materia de transparencia que reglamentara el sexto de nuestra Constitución. Pero si me apuras, hasta 2014-2015, el Instituto Nacional de Transparencia logra obtener su calidad de órgano constitucionalmente autónomo. Y eso es muy importante porque además amplificó la capacidad que tiene el instituto y en realidad todo el Sistema Nacional de Transparencia, que también se creó a partir de esta reforma 2014 y 2015, esto con toda su reglamentación a nivel nacional, el Sistema Nacional de Transparencia. Y además agregó, porque es importante decirte, imagínate, situemos el mapa mexicano temporal, 1977, la reforma constitucional, que de cierta manera fue la reforma que para nosotros ha significado la apertura democrática en nuestro país como la tenemos. El pluripartidismo, las reglas del juego, la competencia electoral más abierta y un fenómeno que logró periódicamente llegar o hacer llegar a la oposición a puestos de representación popular en México. Bueno, 2002, el otro momento muy importante, la reglamentación del sexto, pero pasaron 25 o 26 años para reglamentarlo, y 2014, el momento en el que se dota de autonomía constitucional a una autoridad nacional. Las autoridades subnacionales ya tenían como la capital del país, nosotros acabamos de cumplir 15 años como Instituto de Transparencia de la capital del país, ya con una autonomía de origen y con mucha fortaleza en materia de transparencia. Pero estos números, estas fechas son muy importantes para que las tengas en el contexto, y cada una de ellas representan un movimiento de transformación, tanto constitucional como social, diría yo cultural, en México, pero abundaré en eso para que esto pueda darte más respuestas. Muy bien, Julio, por lo tanto, más de 20 años que ya tiene todo este proceso que tú has mencionado,
con estas fases y etapas, pero diríamos que México transita ya más de 20 años en la consolidación de este Sistema Nacional de Transparencia, que por supuesto implica la aplicación de una normativa que le permita al ciudadano ejercer su derecho de acceso a la información pública. Julio, tú eres, entiendo que la principal autoridad de este Instituto de Transparencia. Para tener claro también eso y las siguientes consultas, ¿el Instituto de Transparencia que tú diriges es un instituto válido solamente para México, para el Distrito Federal, o es nacional? Y entiendo que está encargado de un poco regular lo que es la aplicación y el cumplimiento de la normativa, Julio. Digamos que nuestra competencia, nuestra jurisdicción es la de la capital del país. Pero lo que significa eso, estimado Pedro Saúl, somos la capital o la entidad federativa en términos demográficos más grande. Somos el corazón económico, político, cultural, social de México, que naturalmente impacta mucho de lo que se hace aquí en todo el territorio nacional. Pero nuestra jurisdicción es local, nuestra jurisdicción es para la capital del país. Ahora, debo señalarte que hay un esquema, una organización institucional muy interesante a partir de la reforma 2014-2015. Se crea el Sistema Nacional de Transparencia, lo que fortalece la visión tanto constitucional como institucional de la materia en dos vertientes: el acceso a la información pública, la protección de los datos personales y la rendición de cuentas. Creo que hay un micrófono abierto de Andrés Israel para que lo apague, por favor. Entonces, hay una evolución muy importante, porque en el origen, estimado Pedro Saúl, y es importante que lo sepan nuestro auditorio en Bolivia, la transparencia, originalmente institutos como el nuestro, incluso la propia reglamentación, estaba visualizada para identificar los procesos del Ejecutivo Federal o del Ejecutivo local. Es decir, la transparencia se pensó inicialmente para mantener, digamos, una regularidad constitucional en la observación de lo que hacía el Ejecutivo de la Nación y los ejecutivos subnacionales. Hay una evolución muy importante, porque con la reforma, eso en 2002, pero con la reforma 2014-2015, se amplifica la capacidad que tienen estos institutos como el nuestro para hacer dos cosas a propósito de tu pregunta original: constituir un sistema nacional de transparencia, que es un sistema de coordinación con las 32 entidades federativas de México, más el Instituto Nacional de Transparencia, que en realidad la presidencia de este instituto es el presidente del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia. Pero hoy, con quien estás hablando, tiene la fortuna, o tengo la fortuna, de que el año pasado, en un proceso interno de todos los órganos garantes en materia de transparencia del país, me hayan elegido como el coordinador nacional de organismos garantes. ¿Eso qué significa? Que el sistema nacional se coordina para implementar una fortaleza a las políticas públicas en materia de transparencia y protección de datos personales de manera horizontal y de manera vertical. Porque con esto concluyo esta intervención. Ya no solamente está visualizado el ejercicio del Ejecutivo o del Poder Ejecutivo en la transparencia. Con la reforma 2014 y 2015 en México, alcanzamos ahora a los otros poderes tradicionales, al Poder Legislativo, al Poder Judicial, a los órganos constitucionalmente autónomos, a los fideicomisos, a los sindicatos, a los partidos políticos, a los fondos públicos, a las personas morales o jurídicas que ejercen dinero público o realizan algún tipo de acto de autoridad. Así que, como ves, la capital del país, al menos, la Ciudad de México hoy en día, tiene 148 sujetos obligados en materia de transparencia. Un aproximado anual con esta tendencia creciente a partir de los últimos años, con todo y contingencia sanitaria COVID-19, hemos llegado casi a las 160,000 solicitudes de información pública en la capital del país. Imagínate el nivel de interés que tiene la ciudadanía en la materia de transparencia, acceso a la información pública y rendición de cuentas en México. Adelante te daré digamos, el top 10 de las principales instituciones que son solicitadas en información y por qué. Perfecto, Julio, qué interesante lo que tú explicas.
Se nota en todo lo que has explicado que México ha desarrollado toda una especie de telaraña, si tú quieres, de sincronización de instituciones que han fortalecido mucho este derecho de acceso a la información pública de los ciudadanos. Y esas jerarquías que tú mencionabas, ¿no? El Sistema Nacional de Transparencias, el Consejo y luego viene el Instituto, todos bien articulados, haciéndole un seguimiento a la normativa en cada región, por supuesto en México. Bueno, no en vano llevan más de 20 años, Julio, recorriendo este camino. ¿De qué estamos hablando? Derecho de acceso a la información pública. En México tienen la ley, tienen las instituciones, tienen todo. En eso nos llevan mucha ventaja. Más de 20 años que México lleva transitando el camino de la consolidación de todo este sistema para que el ciudadano pueda acceder a la información del Estado, la información pública. En Bolivia en eso estamos en pañales todavía. No tenemos ni siquiera el proyecto de ley ni nada, pero ya, por lo menos, ha habido un anuncio del gobierno de que está preparando el proyecto, queremos conocerlo y seguramente va a ser de amplio debate en la sociedad. Julio, mencionaste algo muy interesante y no quiero dejarlo pasar, que son pocos ya los espacios públicos que han quedado fuera del alcance de toda la normativa que tiene México. Y entre ellos mencionaste a los partidos políticos. Vale decir, Julio, que los partidos políticos están entre esas instituciones que deberían entregarle información que solicite el ciudadano. ¿Es así? ¿Lo comprendí bien? En efecto, estimado Pedro Saúl, ha sido un camino complejo, ¿eh? Hay que decirlo con toda puntualidad. Ser transparente es un tema muy complicado. Y te pongo un ejemplo a propósito de muchos encuentros que hemos tenido en la red iberoamericana en materia de acceso a la información. Un asesor de la UNESCO nos decía en una conferencia, y lo decía con razón, ya lo comprobé. Imaginen ustedes la complejidad que tiene el acceso a la información pública en los estados nacionales. Y volteaba a ver la autobiografía del ex primer ministro en Inglaterra, Tony Blair. Y decía, revisen, porque está ahí, y es cierto, que había cometido 3 errores, Anthony Blair, cuando fue primer ministro en Inglaterra, en la Gran Bretaña. Y uno de ellos había sido la aprobación de una ley en materia de acceso a la información pública para la Gran Bretaña. Imagínate el costo que ha significado. Volviendo a tu pregunta inicial, ¿ser transparente es complejo? Sí. Esto naturalmente es un reforzamiento de la democracia, sin duda alguna, y como dice, o como ha señalado la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, oxigena los procesos democráticos en el país. Y en nuestro país, particularmente, con esta evolución en crecimiento, en la regulación y reglamentación de esta disposición constitucional, que además, hay que decirlo con toda claridad, es un derecho humano el acceso a la información pública. Los partidos políticos hoy en nuestro país, finalmente, con una reglamentación y una articulación muy fuerte, se convierten también en sujetos obligados. Y con ellos, otros entes que también son muy complicados en materia de procesamiento de acceso a la información pública, que son los sindicatos, estimado Pedro Saúl. Hay entes públicos que habían alcanzado, naturalmente, cierta maduración en cuanto a todos los procesos, tanto adjetivos como, digamos, objetivos o sustantivos en materia de transparencia. Pero con algunos ha ido un crecimiento en donde, naturalmente, nosotros tenemos que ir acompañando como instituciones, como institutos de transparencia, la maduración de estos procesos. Y a mí me parece que los partidos políticos, hoy en México tenemos elecciones, una elección federal intermedia, en la propia capital, una elección hacia el Congreso de la Ciudad de México intermedia y sus alcaldías, una premisa, un eje rector, digamos, motor de la democracia, ya se entiende que es la transparencia. Perfecto. Están incluidos los sindicatos. Estamos hablando, muy brevecito esto, Julio, de los sindicatos de trabajadores, obreros, distintos rubros, los sindicatos que los conocemos en todos nuestros países, los dirigentes sociales, como les llamamos acá. Estamos hablando de esos sindicatos, Julio. Estamos hablando de esos sindicatos.
Y naturalmente, cada país y su contexto, querido Pedro Saúl. Mira, en nuestro país, en materia político-electoral, ya se había robustecido una parte de, digamos, de procesos sancionatorios en esa materia para evitar una intromisión indebida de agentes externos al proceso electoral, a quienes compiten por el poder público. En nuestro país tuvimos, hacia el año 2000, 2001, en la elección de la alternancia política en México, en la presidencia de la República, un fenómeno que me parece detonó toda esta reglamentación y la evolución que hemos tenido incluso en transparencia. Un sindicato muy poderoso en nuestro país, ni más ni menos que el sindicato petrolero, esto se acreditó además por la autoridad electoral de su momento, que desvió prácticamente 500 millones de pesos a la campaña de un candidato a la presidencia en esos momentos. Y entonces, naturalmente, el foco de la atención pública, del escrutinio público, mandataba justamente regular este tipo de intromisiones indebidas al proceso electoral. En materia político-electoral se logró, pero hoy, digamos, estas atribuciones en coordinación con el Sistema Nacional Electoral Mexicano y con el Sistema Nacional Anticorrupción, del que si nos da tiempo hablaremos un poco, porque es muy interesante el fenómeno institucional que se ha logrado ahora materializar, cómo se coordina. Ahora estas atribuciones también las tienen los institutos de transparencia en la materia para justamente vigilar qué sucede con los recursos públicos de los sindicatos en nuestra capital y en el país. Muy bien, Julio, qué interesante. Claro, un sindicato poderoso que maneja recursos, ¿qué tal? Financiando a un partido político a través de la ley. Las bases seguramente tienen derecho a preguntar y decir, oigan, ¿qué están haciendo con esa plata? Queremos una rendición de cuentas. O viceversa, ¿de dónde obtiene plata un sindicato que de pronto comienza a generar dinero y a comprar cosas, en fin, vehículos? Y entonces ahí la aplicación de la ley, no, oigan señores, ¿de dónde este dinero? ¿Cómo lo están generando? ¿Quién les da? Muy interesante, Julio, en la aplicación, cómo se ha expandido la aplicación de esta ley en México. Julio, la siguiente consulta. Yo sé que sería muy amplio hablar de todo el detalle que tiene la ley respecto de qué cosas están permitidas en cuanto a la entrega de información, cuáles no, aunque vamos a hablar, por supuesto, de la diferencia entre la información reservada y la información confidencial, por ejemplo. Pero Julio, hago más sencilla la pregunta. Absolutamente todo está bajo la lupa de esta ley. Todo es posible de ser entregado como información a nivel de los entes públicos en México. Si yo quiero saber cuánto gana el gerente, quiero que me faciliten el currículum del gerente, quiero saber si la institución ha hecho alguna compra en cuanto a vajillas y cosas, o si ha comprado vehículos, no sé, o si han comprado las toallas del baño, cada qué tiempo las han renovado y a cuánto han comprado cada toalla, en fin. Todo está bajo el escrutinio. Tú dirías que ya casi nada, es muy poco lo que está en la categoría de información reservada o clasificada, de lo público me refiero. Casi la gente puede acceder a todo, Julio. Sí, a mí me parece que hoy hay un cambio de paradigma, querido Pedro Saúl. En los estados constitucionales y democráticos a los que aspiramos todas y todas en nuestra región, debemos tener claro este cambio de paradigma. Y ya en pleno siglo XXI nadie puede escapar a la transparencia. Es un hecho irreversible. La cultura del secretismo, de la opacidad, de la ausencia de rendición de cuentas, tiene que ser cosa del pasado. Y naturalmente, todo este desarrollo institucional, constitucional, operativo y ejecutivo de la norma, porque tú coincidirás conmigo, en nuestros países, fundamentalmente los latinoamericanos, una cosa es tener la base constitucional, la reglamentación de esa ley o de esa ley fundamental y naturalmente la creación de las instituciones. El otro tema es cómo funcionan, cómo se ejecutan los principios, los valores y las reglas que están consagradas en la Constitución. Y hoy, naturalmente, nuestro país, México, tiene en sus instituciones la tutela de estos dos derechos fundamentales,
el de acceso a la información pública y la protección de los datos personales. Y hago énfasis en esto, querido Pedro Saúl, porque en la teoría de los derechos fundamentales en la que hoy se está conviviendo a nivel internacional, sabemos que hay límites también al ejercicio de todos los derechos. Ningún derecho es absoluto. Y pasa algo muy particular en nuestro país. Nosotros tutelamos el derecho de acceso a la información pública, el de la máxima publicidad, pero también tutelamos otro derecho humano fundamental, que es el de la protección de los datos personales y que está en el artículo 16 de nuestra Constitución Federal, el de la máxima privacidad. Entonces, en muchos casos, nosotros realizamos auténticos ejercicios de ponderación para justamente dar vitalidad a la máxima transparencia. En el sistema americano de los derechos humanos prevalece, incluso en la base constitucional nuestra y en nuestra reglamentación, el principio de máxima publicidad. Eso significa que toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de la autoridad o sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, para lo que se deberán habilitar medios, acciones y esfuerzos disponibles en términos y constituciones que justamente la ley, pero también las instituciones establezcan. En la generación y publicación y entrega de la información se deberá garantizar que ésta sea accesible, confiable, verificable, oportuna y atenderá a las necesidades del derecho de acceso a la información pública. Que esto es un poco lo que tú me señalas. Ya la reglamentación específica que tiene este derecho de acceso a la información pública en México es muy robusta, porque los organismos garantes, como somos los nuestros, en el ámbito de nuestras competencias, también debemos cumplir con la deficiencia para garantizar el derecho de acceso a la información pública. Y ojo, toda persona tiene derecho a acceso a la información pública sin discriminación o por motivo alguno. El derecho de acceso a la información no está condicionado en México a que el solicitante incluso acredite interés alguno o justifique su utilización, ni podrá condicionarse el mismo por motivos de discapacidad. Esto es muy interesante, porque en México, con esta reglamentación específica, al no estar condicionado el solicitante a acreditar algún interés, puede ser incluso una solicitud anónima. Bueno, esto es muy interesante eso. Es decir, tú, Paulo, Saúl, puedes omitir tu nombre al hacer una solicitud de acceso a la información pública. Y bueno, hay que decirlo, nos han llegado solicitudes de acceso a la información en la capital del país, por decir algún tema, porque seguramente no conocerán a personajes famosos de México muchas veces, pero te voy a decir alguno. De Mickey Mouse nos han llegado solicitudes de acceso a la información. Y no porque Mickey Mouse esté signando la solicitud, nosotros no tenemos que responder. Eso ha sido un gran debate en México sobre quién tiene el ejercicio. Pues lo tienen todas y todos los ciudadanos. Los sujetos obligados, por tanto, que son las autoridades que te mencioné, tienen justamente que cumplir con estos principios de transparencia y naturalmente quiero traducir el término sujetos obligados, que son justamente los órganos que te acabo de señalar. A ver, son el poder, quien tenga en su poder, a ver, para traducirlo rápidamente, el que tenga en su poder información, es decir, cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo del poder ejecutivo, del legislativo y del judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos e incluso, estimado amigo, cualquier persona física o moral o sindicato que reciba o ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal de las entidades federativas y municipales. Entonces, imagínate lo robusto que es la ley en nuestro país y para eficientar justamente los mecanismos de acceso a la información pública. Naturalmente, vuelvo a la pregunta en su origen, ¿hay elementos de reserva, de clasificación? Sí, naturalmente, como cualquier otro derecho, pero seguiremos nosotros apostando siempre por la máxima publicidad. Es decir, hoy los elementos que pueden ser reservados o que tienen que ser clasificados incluso por mandato constitucional y de la propia ley reglamentaria, nosotros estamos justamente
promoviendo una política pública de transparencia y de apertura gubernamental para que estos elementos sean, en su caso, los que menos, digamos, influyan al momento de tomar una decisión en la entrega del uso de la transparencia. O Incluso sea, hemos Julio, dado un vale paso. decir que acá el ciudadano no necesita llenar formularios, explicar que yo necesito para esto, voy a hacer tal cosa con la información, mi interés o mi razón es tal cual, explicar todo eso, o acredito ser funcionario de tal, o nada de eso. El funcionario va y pide la información, como tú bien lo dijiste, un ejemplo muy jocoso pero interesante. Mickey Mouse pidió información, bueno, ahí tiene, señor, no hay nada que ocultar, no hay nada acá que temer, que Mickey Mouse revise la información, no tenemos ningún problema. Creo que una solidez y una confianza de transparencia muy potente, Julio. Ese detalle es muy importante. Muy brevecito esto también. Policía y Fuerzas Armadas, que normalmente son las instituciones con una gran tendencia hacia la información reservada, clasificada, confidencial, pero acá Fuerzas Armadas, Policía, también están incluidas por igual, de manera democrática. Sí, en efecto. A ver, todas las autoridades del Estado mexicano están obligadas a rendir cuentas vía la transparencia. Naturalmente, estos temas que muchas veces son delicados y hay que decirlo, son un tema que permea, desde mi particular punto de vista, a todos los países del mundo. Porque, y aquí me permito hacer un acento en el origen de la transparencia. Recordemos y tengamos en mente todas y todos que las tensiones entre el poder y el acceso a la información pública es histórica. El ADN de los estados nacionales, que surgen a partir, como tú sabes, de la Paz de Westfalia, es un ADN de secreto y no de acceso, porque eran 5 instituciones originarias de estos estados nacionales: los negocios del rey, las relaciones exteriores, la defensa, la policía interna y la hacienda. Son instituciones secretas por excelencia, porque su fin es proteger información y eso cuesta para ser cambiado. Es un tema incluso de carácter cultural. Y justamente los temas vinculados con relaciones exteriores, defensa, policía interna y hacienda, hoy en nuestro país al menos, tienen una reglamentación específica para acceder a dicha información, ¿no? Hay que naturalmente realizar ejercicios de ponderación muchas veces para identificar justamente cuáles son los extremos que se tienen que cumplir al momento de entregar la información para que no se vulnere ciertos elementos que justamente tienen que ver con la seguridad nacional, el orden público o la afectación a terceros. Eso es un ejercicio de ponderación muy relevante con elementos o con autoridades específicas como esta. Pero debo decirte que de manera global, en nuestro país, ha habido una tendencia gradual y progresiva hacia la apertura. ¿Nos ha costado trabajo? Sí, pero me parece que es parte de los esfuerzos que tenemos que construir en todas las latitudes para materializar los principios de la transparencia. Incluso te diría, hemos dado un salto adicional, justamente con motivo de la evolución de este derecho. Gobierno abierto, parlamento abierto, justicia abierta, es decir, transparencia proactiva, que se generen hoy a través de la red digital, de los espacios digitales, micrositios que albergue información en sus portales de transparencia, que es lo que tenemos en México, en donde está alojada toda la información que por obligación legal, que es todo un catálogo de necesidades que tiene la sociedad para acceder a la información pública y que esa información esté en los portales. Tú cuando accedas al portal de la Secretaría de Hacienda en México, de la Secretaría de Cultura, de la Secretaría de Medio Ambiente, ahí hay un portal de transparencia. Ya es obligación en todas las autoridades mexicanas tener un portal de transparencia. El Tribunal Constitucional Mexicano lo tiene, el Congreso Nacional lo tiene. Todos estos portales deben de alojar toda la información pública que por obligación tienen que entregar. Pero adicionalmente, querido Pedro Saúl, a esta información puede generarse también de manera proactiva.
Es decir, antes incluso de que llegue algún tipo de solicitud de información pública vinculado con algún tema, por ejemplo, con el tema de la pandemia. En todos los países me parece que era una necesidad saber qué estaba sucediendo con el ejercicio del dinero público, con las contrataciones de vacunas contra COVID-19, con las zonas más infectadas, con qué se estaba haciendo en el transporte público para disminuir el contagio, cómo estaba la ocupación hospitalaria, el nivel de contagio, etcétera. Bueno, entonces, en lugar de que la sociedad, si de por sí ya era un momento de crisis, ir a solicitar este tipo de información a la Secretaría de Salud, bueno, la Secretaría de Salud ya había habilitado en la capital del país, en coordinación con el Instituto de Transparencia y una organización muy interesante gubernamental que se llama ADIP, que es quien en realidad diseña todo el mapa digital de la capital del país, los micrositios, es decir, dispositivos tecnológicos que alojaban toda esta información. Entonces la gente iba a estos micrositios, que nosotros tenemos uno en el instituto, con toda esta información que te acabo de señalar, y eso facilitaba muchísimo la toma de decisiones, la capacidad que tenía la gente para justamente decidir sobre ciertas circunstancias en un momento de crisis. Ha sido Julio, complejo. de hecho, ya me estás respondiendo varias de las preguntas que tenía para hacerte, y mucho mejor. Me ahorras las preguntas y el trabajo de alguna manera. Me parece muy bien, porque en lo que tú estás desarrollando, estás explicando y nos estás mostrando muchas cosas que queríamos saber. Antes de una siguiente pausa, Julio, una cosa pero quisiera que sea muy concreta. Este problema de las vacunas, tú lo has mencionado muy bien, transparencia. Acá en Bolivia surgió un problema, no sé si en México también. El gobierno no podía darnos el dato del precio de las vacunas porque el laboratorio no quería que se revele esa información, y eso está estipulado en el contrato. Si nosotros como país no aceptábamos eso, bueno, no había vacuna, estábamos contra la pared. En un país como México, que tiene una estructura tan sólida del acceso a la información pública, esa cuestión, ese ejemplo, ¿cómo lo manejarían, Julio? ¿Prima más el pedido y la fuerza que haga la empresa que nos está vendiendo algo y que no quiere que se sepan ciertas cosas, o se impone la ley del Estado para que sí se conozca el dato? En nuestro caso, afortunadamente, querido Pedro Saúl, se impuso el acceso a la información y la máxima publicidad. Este es un tema, además, no particular de Bolivia, y hay que decirlo con toda claridad a propósito de algunos encuentros que hemos tenido incluso con Europa. Esa fue una cláusula de las grandes farmacéuticas, incluso con los países más poderosos europeos, de no revelar justamente el nivel de contratación que tenían con los estados. Aquí en México, afortunadamente, en una interacción y un reconocimiento total al pleno del INAI, que es el Instituto Nacional, con la Secretaría, con la Cancillería mexicana, se logró abrir justamente la contratación y la información vinculada con la contratación en materia de vacunas COVID-19. Pero eso tiene que ver con la interacción, con la coordinación y cómo fluyen las instituciones para revelar y aperturar información. Julio, otra consulta que me parece pertinente, la protección de los datos personales. Me imagino que de ciudadanos, pero también autoridades, porque un ministro, más allá o al margen de ser autoridad pública, autoridad de Estado, es un ser humano, es una persona, y de él seguramente no podríamos pretender que nos dé toda la información que queramos, ¿no? Incluida su vida privada, qué sé yo. Pero en lo referente a los datos personales y su protección, ¿cuáles son esos datos personales? ¿Qué significa protegerlos? ¿Por qué deberían ser protegidos, Julio? Híjole, mi querido Pedro Saúl, este es un gran tema, porque es la otra gran órbita, el otro gran pilar de nuestra institucionalidad. Es un derecho fundamental, tan relevante como el primero, y más en un momento como en el que tú y yo estamos compartiendo, en donde la red digital, el Internet, que es lo que nos está conectando, ha llegado para quedarse, pero también el ejercicio de la autoridad pública tiene que cumplir. O sea, la protección de los datos personales en su calidad de derecho humano fundamental tiene que ser tutelado por nosotros y respetado tanto por las autoridades del Estado como por las empresas, grandes empresas
nacionales y transnacionales en materia de comunicaciones. Y es tan relevante porque, ¿qué son los datos personales? Tú me preguntabas, es toda la información que a ti te identifica, te hace identificable y te distingue de los demás, ¿no? Tú como ser humano eres tus datos personales, ¿no? Es decir, ¿cuáles son? A ver, por ejemplo, datos personales de identidad, nombre, origen étnico, racial, lengua materna, domicilio, teléfono, correo electrónico, firmas, contraseñas, fechas de nacimiento, edad, nacionalidad, estado civil, de tu trabajo, institución o empresa donde trabajas, cargo, domicilio, correo electrónico institucional, empresarial, teléfono del trabajo, datos personales de tu patrimonio, sueldos, salarios, impuestos, cualquier tipo de crédito, tarjetas de crédito, cheques, inversiones, afores, que en México es un fondo de inversión, datos de tu educación, escuela, calificaciones, títulos, cédulas, certificados, diplomas, de tu ideología, religión, afiliación, preferencia política, sindical, participación en organizaciones civiles, de tu salud. ¿Cuál es tu estado de salud, tu historial, estudios clínicos, enfermedades, tratamientos médicos, alergias, embarazos, condición psicológica o psiquiátrica? Datos de tus características físicas, tipo de sangre, ADN, huella digital, registro de voz, imagen, registro dental, color de piel, iris, cabello, lunar, cicatrices y otras señas particulares de tu intimidad, preferencias y hábitos sexuales, entre otros. Imagina el universo entonces que tenemos que proteger. Todos estos son los datos personales de las personas que tienes que ser tutelados y protegidos. Y naturalmente, cuando haces ciertos ejercicios de acceso a información pública que involucra el tratamiento de protección de datos personales, como son ciertas audiencias en el Poder Judicial, tienes que hacer un equilibrio, un ejercicio de ponderación para saber cuál es el límite de acceso a la información pública frente a la protección de los datos personales, más aún en tratándose de menores, por ejemplo. Entonces, esa es la relevancia de hacer ejercicios entre dos grandes derechos, el de acceso a la información, que es la máxima publicidad, y el de la protección de los datos personales, que es de la máxima privacidad. Y ahí entra la teoría de los derechos fundamentales y diversas teorías a partir de el registro que hay a nivel internacional de las autoridades jurisprudenciales para dar cuenta de estos asuntos cuando son sujetos al pleno de un instituto como el nuestro. Julio César Bonilla nos está explicando todos los detalles que tiene esa ley, que tiene esa normativa, y detalles muy, pero muy, muy interesantes. Julio, en lo referente a la entrega de la información al público cuando éste pide la información. Es muy posible, Julio, que en el momento de la entrega se le pueda complicar la vida al ciudadano, porque te dan información un poco más y en chino, ¿no? Que tú no entiendes nada, o te dicen, bueno, si usted quiere información tiene que traer algún dispositivo magnético, tiene que traer algo para que le demos, o acá está, le entregan un tremendo, una montaña de documentos. Ahí tiene, busque, señor, ahí va a encontrar lo que le interesa. ¿Cómo cuida la ley esta parte de la entrega, el contacto con el ciudadano, los tiempos en los cuales deben entregarle la información? No sé si tienen la entrega a domicilio. Julio, adelante, por favor. No, hemos echado mano de muchísimos recursos en nuestro país para ir mejorando justamente la entrega de información a la ciudadanía. Cualquier ciudadano, como lo señalé, con las características que te he mencionado, puede solicitar información pública relacionada con los sujetos obligados, que ya acordamos son cualquier autoridad o persona que realice acto de autoridad o detente recursos públicos. Se identifica justamente al organismo al cual quiere dirigir su solicitud. Se solicita la información sin ningún formalismo o requisito para acreditar personalidad, como lo hemos señalado. Se define el medio por el cual el sujeto obligado puede conectar o contactar a la persona solicitante. Puede ser por correo electrónico, por medio de una plataforma, que además no sé si nos dará tiempo de platicar, pero tenemos una plataforma tanto local como nacional en materia de acceso a la información pública,
y también la información puede ser entregada en físico. La respuesta a la solicitud debe ser notificada en el menor tiempo posible, que no puede exceder los 9 días. Excepcionalmente, el plazo que te he señalado puede ampliarse hasta por 7, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas. Pero se trata de un procedimiento realmente expedito, 9 días. Y la realidad es que el nivel de cumplimiento, al menos en la capital del país, por parte de los sujetos obligados, incluso es menor a los 9 días. Está entre los 7 y 8 días en que el sujeto obligado entrega la información en la capital del país. Y en caso de una omisión a la respuesta, porque esté incompleta, se haya negado, existe inconformidad de los costos, tiempos de entrega y contenido de la información que bien señalas, entre otras causas que establece la propia ley, ahí es donde aparecemos nosotros. Se puede presentar un recurso de revisión de manera directa por correo certificado o por los medios electrónicos ante el instituto o la unidad de transparencia del sujeto obligado, es decir, pueden venir con nosotros al Info Ciudad de México o pueden interponerlo ante la propia autoridad que haya dado, que cumpla con estos extremos o no haya cumplido con las necesidades, y es nosotros ahí donde naturalmente entramos en acción. Ahora, la ciudadanía anteriormente podía presentar solicitudes de acceso a la información pública y datos personales por vía telefónica, no existía ninguna otra entidad que lo permitiera. Actualmente, presentar a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, que en México es la famosa PNT, y del sistema de solicitudes de información que es el local, el Infomex, es decir, las plataformas digitales, directamente en las unidades de transparencia también de los sujetos obligados, es decir, de cualquier autoridad, a presentar esta información sin mayor formalismo. Y recientemente se ha creado una herramienta tecnológica muy interesante en la Ciudad de México, y permítanme compartirla con ustedes, que se llama App Info Ciudad de México. Esta aplicación al alcance de todos los dispositivos móviles Android por el momento, desde los cuales se puede acceder de manera más rápida a tan importante derecho. Lo acabamos de implementar en la capital y mira, ha tenido un aliento muy importante. Esta aplicación surgió como una acción justamente estratégica de comunicación, de gobierno abierto, de innovación y transparencia proactiva, y se puso a disposición de la ciudadanía en la capital del país, que incluye, entre otras de sus funciones, la capacidad de consulta de información y presentación de solicitudes de información a los sujetos obligados de la Ciudad de México. Asimismo, es un canal de comunicación abierto a todos los habitantes de esta gran capital respecto de las actividades y eventos que realizamos como instituto. Cabe mencionar que hasta diciembre de 2020 fue descargada en más de 1,000 ocasiones, y en este año pues va teniendo un crecimiento muy importante. El desarrollo de la misma, querido amigo, no representó costo alguno. Es decir, me refiero a que una inversión extra que el instituto surgió a partir del propio presupuesto que tiene el instituto y se desarrolló esta aplicación. Entonces, la eficacia de este tipo de herramientas tecnológicas pues brinda una fortaleza a otros órganos garantes del país, que debo decirte que al menos 10 institutos de toda la República en el sistema nacional ya se han manifestado porque les compartamos esta tecnología que va a facilitar el acceso a la información, la interposición de recursos y naturalmente estar conectados desde tu teléfono a un dinamismo más vigoroso en materia de acceso a la información pública. Julio, quiere decir que en el caso de México, por mi teléfono, a través de mi teléfono, puedo tener una aplicación por la cual puedo solicitarle al Estado información y me la brindan. Justamente. Y eso significa pues dar un paso adelante en materia de tecnologías de la información. Hoy ya es innegable el alcance que tienen estas tecnologías, y mantener también la versión, digamos, tradicional, el escrito, incluso hecho a mano, ingresado a cualquier unidad de transparencia, el teléfono, el correo electrónico, la plataforma, pero también hoy la aplicación digital, que es para cualquiera un mecanismo muy accesible y que desarrolla naturalmente el cumplimiento de los principios en materia de transparencia en nuestro país. Julio, ¿por qué? Bueno, este va a ser un gran debate seguramente también acá en Bolivia, y el modelo de la Organización de Estados Americanos, OEA, el modelo de ley, sugiere un ente como el que ustedes tienen, un instituto, un consejo, lo que se le pueda llamar, que sea el dirimidor
y un poco el vigilante del cumplimiento de la ley, que cuando el Estado no cumpla o las instituciones públicas no cumplan con la entrega de información solicitada por el ciudadano, esta sea la instancia que determine si la institución pública cumplió o no cumplió. ¿Ustedes consideran que es imprescindible que se cuente con una institución como esta, obviamente totalmente alejada del interés partidario y político y de la línea del gobierno? ¿Es necesario un ente como este para que una ley de acceso a la información pública y sobre todo el derecho del ciudadano tenga éxito, Julio? A mí me parece que sí. La respuesta sería sí. ¿Por qué? A ver, nosotros en México, como tú lo sabes, hemos creado una figura que se denomina órganos constitucionales autónomos. Estas figuras escapan naturalmente a, digamos, el imperio del poder ejecutivo, del poder legislativo o del poder judicial. De hecho, por disposición constitucional, al menos de manera teórica, estamos en el mismo nivel de los poderes tradicionales. Y hay un factor que determina cómo se integran este tipo de institutos. En nuestro país hay varios que se han creado en los últimos 20 o 30 años, ¿no? En materia electoral, en materia de dinero público, el Banco de México, por ejemplo, en materia educativa, en materia de estadística, bueno, etcétera, pero también en materia de transparencia. Y nosotros somos órganos constitucionalmente autónomos y tenemos las siguientes características, es decir, a nosotros, bueno, imagínate, nosotros somos en la capital del país 5 comisionadas y comisionados. Además, es un tema muy importante, un debate muy abierto en América sobre el tema de la paridad de género o el tema de la participación de la mujer en los asuntos públicos. En el Instituto de Transparencia somos 3 mujeres y 2 hombres. Yo tengo la oportunidad de ser el comisionado presidente, pero además es importante decírtelo, la decisión de que yo sea presidente en este instituto también fue autónoma, porque anteriormente esta atribución estaba en la ley conferida al Congreso, y el Congreso decidía quién iba a ser el presidente del instituto. Ahora no, ahora todos son comisionados ciudadanos del Info Ciudad de México. Igual en la réplica nacional, nosotros somos elegidos por 3/4, por la mayoría del Congreso de la capital del país. Es decir, no podemos escapar a ninguna revisión de cualquier fuerza política representada en la capital. Y debo decirte que los 5 comisionados que hoy somos y comisionadas parte del instituto, alcanzamos esta mayoría muy importante en el Congreso con la participación de todas y de todas las fuerzas políticas ahí representadas. Y eso manda un mensaje muy poderoso de un arreglo legislativo de quienes integran este tipo de órganos garantes. Además, ya te lo he señalado, la presidencia lo ocupa ya no por mandato legal o designación del Congreso un servidor, sino que también yo pasé por un escrutinio de entre mis compañeras y compañeros para ser elegido presidente. Entonces se robustece mucho la capacidad de un instituto como el nuestro, porque primero tenemos autonomía constitucional, sí, pero esa autonomía constitucional manda un mensaje claro, sí, de independencia, de especialización y de capacidad institucional. Pero a diferencia de otras instituciones, y esto lo quiero decir con toda claridad, la autonomía y la independencia no significa que no tengamos la capacidad ni la condición institucional de coordinación, de comunicación y de desarrollar una estrategia pública muy fuerte con el Ejecutivo, con el Legislativo, con el Judicial y con los otros 145 sujetos obligados de la capital del país para fortalecer la premisa de la transparencia. No somos un Balcán, no somos una isla dentro del Estado mexicano. Al contrario, si tenemos esta capacidad como autonomía constitucional e independencia y especialización, se tiene que hacer vigorosa en una democracia en donde las instituciones del Estado, colocando en el centro, eso sí, a las necesidades de la gente, a la población y los derechos humanos, se coordine para lograr ejecutar y materializar los principios en materia de transparencia que tenemos en la República Mexicana. Los responsables de las unidades de transparencia en cada institución. Acá en Bolivia ha surgido un
es un problema permanente de crítica, porque el gobierno es el propio ejecutivo el que pone, el que designa, o el jefe de la entidad, el presidente, el director, el que fuera, el que designa al responsable de la unidad de transparencia. Bueno, entonces tú te preguntas y dices, ¿quién es el jefe del responsable de la unidad de transparencia? Bueno, entonces, ¿qué va a fiscalizar o qué información va a entregar? O absolutamente nada, porque él se debe a un jefe y no tanto a las demandas de los ciudadanos. En el caso de ustedes, no sé si son los institutos o el INAI el que designa a estos representantes responsables de las unidades de transparencia. ¿Cómo se evita que ahí el jefe, el que tome la decisión, sea el gobierno, que sea al final juez y parte? Sí, a ver, esa es una pregunta muy interesante, porque en efecto, a ver, la unidad de transparencia, que es el canal de acceso, de organización y de sistematización de la información, sí depende de la estructura de la autoridad que corresponda. Pero por eso el modelo mexicano tiene que ver con los controles legislativos, operativos e institucionales para garantizar el acceso a la información. De hecho, de acuerdo a la ley mexicana, ni siquiera el titular de un ministerio, en tu caso, de una secretaría en nuestro caso, es quien mandata o quien detenta la información. Ha llegado a un nivel de especialización muy claro en México. A ver, vamos a solicitar información sobre un parque público. ¿Cuánta inversión de recursos se le ha destinado a ese parque? Pues hay una autoridad específica dentro del gran aparato burocrático gubernamental que tiene esa información. Y esa es autoridad a la que la gente le está solicitando esa información, y esa autoridad en específico sea un jefe de departamento, un subdirector, un director general, etcétera, tiene que entregar esa información, porque la responsabilidad que implica no entregar esa información no va dirigida siquiera, mi querido Pedro, a la unidad de transparencia. En caso de incumplir la entrega de esa información, la responsabilidad directamente la tiene quien la detenta dentro de esa gran estructura. Y los mecanismos de sanción que en México, hay que decirse, se están fortaleciendo, va directamente justo con quien incumplió estos niveles de transparencia, y no tiene que ser erogado por parte de la institución pública una sanción económica determinada. Es decir, una secretaría o un ministerio no paga el incumplimiento de la obligación, sino, ¿sabes quién? El servidor público de su erario por no cumplir con la obligación de transparencia. Entonces, imagínate, eso manda un mensaje de control muy poderoso, porque si no cumples, entonces ni siquiera la institución en la que estás trabajando tiene la obligación de pagarla, sino tú, como parte de la estructura, quien la tiene que pagar. Julio, las últimas. ¿Quiénes piden más información? Bueno, primero vamos con esta pregunta, luego iremos con a cuáles son las instituciones a las que más les piden información en México. Pero primero, ¿quiénes solicitan más información pública? ¿Los periodistas, los medios de comunicación o los ciudadanos? Ha sido una evolución, y digamos que hay etapas en el desarrollo del derecho en México. Primero, había un nicho muy claro que utilizaba en los primeros años, por ahí del 2012 hasta 2007, con mucha intensidad el derecho. Abogados, medios de comunicación e investigadores, ¿no? Periodistas de investigación. Hoy puedo decirte que ya el derecho de acceso a la información ha construido una narrativa suficiente y fuerte, en donde ya no solamente este nicho prácticamente se ha diluido, porque ahí se mantiene, ¿no? Es decir, periodistas de investigación o no están ahí, abogados y organizaciones de la sociedad civil. Pero hoy tenemos un registro en la capital del país y a nivel nacional de un involucramiento, de una fortaleza social muy avanzada. Obreras, obreros, madres de familia, padres de familia, personas de la diversidad sexual, indígenas, jóvenes. Ha ocupado la transparencia justamente la horizontalidad en la sociedad, pero además porque es un motor que ha desarrollado, posiblemente desarrolla sus capacidades de vida. Por eso también decimos que tenemos que generar la inclusión dentro de las políticas públicas en materia de transparencia.
y que si bien es cierto se tiene que tutelar el derecho de este nicho, también se tiene que tutelar el derecho de todas y de todos, indígenas, personas de la diversidad, adultos mayores, jóvenes, madres solteras, personas, etcétera. ¿Sí me explico? Y por eso en México, al menos en la capital del país, antes de la pandemia, que paró prácticamente al mundo, llegamos a las 157,800 solicitudes de acceso a la información pública. Imagínate esta cantidad de información en una capital como la nuestra. Julio, ¿y qué es lo que más pide la gente? Estoy hablando de los ciudadanos. ¿Y cómo se diferencia la información que piden abogados, investigadores, periodistas? ¿Están en el mismo rango o el ciudadano, la gente está interesada en otras cosas? ¿Qué es lo que más busca? Es una diversidad de nombre de información que se solicita, pero te puedo decir que conforme a las estadísticas que tenemos, ¿en qué se ejerce el dinero público? Es el top, el número uno. El ejercicio del dinero público. Después viene el tema de seguridad pública, de procuración y administración de justicia enseguida. En la capital del país, desarrollo urbano, todo el desarrollo inmobiliario en la capital del país. El siguiente tema, temas vinculados ahora mismo con la salud, ¿no? Los temas del COVID-19. Las alcaldías, que en México son una especie de municipio, la capital del país. ¿Qué está sucediendo con todo el aparato instrumental, ejecutivo, material de las alcaldías en la capital de México con relación a los temas que está ejecutando? Esos son los 5 principales temas en México y como verás son temas centrales a cualquier estado. Dinero, seguridad, administración y procuración de justicia, temas inmobiliarios, salud pública, ¿no? Son los temas centrales que hoy siguen ocupando el pedestal de estos 5 actores centrales de la transparencia en la capital del país. Y ya para terminar, Julio, en el ranking de las instituciones a las que más la gente, investigadores y todos les piden información, ¿cuáles están en México? El Poder Ejecutivo, sin duda alguna, todo el aparato del Ejecutivo, hoy más el Poder Legislativo y en crecimiento el Poder Judicial, ¿no? Y en procesos electorales como el que nos encontramos hoy día, pues los partidos políticos, los sindicatos, fideicomisos y fondos públicos. Pero hay que decirlo, ahí todavía nos falta mucho por hacer. Julio, te agradezco mucho por esta conversación, por esta entrevista. Puedes estar seguro que ha sido muy ilustrativa para nosotros como periodistas, como medio de comunicación, porque seguramente nos vamos a involucrar en un amplio debate. Espero que así sea acá en Bolivia, el momento en el que se conozca el proyecto y el debate previo que se va a dar antes de su aprobación. Julio, un último detalle, el momento que aprobaron la ley allá ya como tal, la ley nacional, ¿esta tiene un carácter de retroactividad o si la ley se aprueba hoy, yo puedo pedir información solamente a partir de hoy? Todo lo que ha ocurrido a partir de hoy y lo que ha estado años atrás no lo voy a poder conocer o vale para todo el tiempo. Esta es una excelente pregunta porque además nos da la oportunidad en el futuro, querido Pedro Saúl, de explicarte y explicarles cómo funciona la transparencia dentro del Sistema Nacional Anticorrupción, dentro del Sistema Nacional de Archivos y dentro del Sistema Nacional Electoral. El instrumento de la transparencia hoy en día alcanza para identificar y evaluar sucesos pasados en nuestro país, fundamentalmente los que tienen que ver con actos de corrupción y violaciones graves a derechos humanos. Bueno, permíteme Julio, compartirte, entonces... bueno, te envío mis datos para conexión. En mis redes sociales son muy activos y me permites compartirlos. No, pero claro, Julio, con todo gusto. ¿Puedo compartir pantalla o te los envío a ti? Pantalla que seguramente va a ser de mucho interés para mucha gente. Puedes compartir pantalla para que conozcamos todos los datos. Con todo gusto, Julio. Nada más que por favor me autoricen porque me dice que no puedo. A ver si le pueden autorizar el compartir pantalla a Julio César Bonilla. Y en estas redes sociales estamos pues muy comunicados. Te invito a ti también, querido amigo, para que me puedas seguir y en cualquier momento, cualquier cosa que te interese, porque creo que hay muchas cosas que se quedaron ahí. Estoy a tus órdenes, por favor, en serio. Bueno, Julio, sí, creo que tenemos un problemita. Si no logramos compartir pantalla... Te lo enviamos Julio, por mensaje. Por supuesto
internamente vamos a la publicación. recibir toda la información y como tú lo has dicho, vamos a estar muy contactados, ojalá que a partir de ahora. Julio, te agradezco mucho, ha sido un gran placer, muy educativo, instructivo, ilustrativo el haber conversado contigo. Te mando un abrazo desde La Paz, Julio, un placer. Pedro, un abrazo fuerte desde la Ciudad de México y muchas gracias por este espacio. Hemos conversado con el principal representante, es el presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. A mí como periodista la verdad que me ilustró muchísimo todo lo que dijo Julio. Y yo creo que con mayor razón a usted como ciudadano, porque creo que Julio nos ha dado elementos para tener juicios y criterios al momento de debatir, discutir esa ley que ya anunció el gobierno. El ministro de Justicia, Iván Lima, acá en nuestro programa, en su momento hizo el anuncio, le anunció al país que el gobierno estaba diseñando un proyecto de ley de acceso a la información pública. Ya no se supo más de eso, suponemos que en cualquier momento el gobierno lo va a presentar y ahí se abrirá un gran debate, espero que sano, un muy buen debate nacional respecto a las características que debe tener esta ley de acceso a la información pública, para que usted se acerque al Ministerio de Salud y le diga, señor, yo quiero saber en el Hospital Tantos, que es el municipio en el que vivo o es el barrio en el que vivo, quiero saber cuánto han invertido, cuántas camas han comprado, cuánto equipo médico han comprado en este último año. Quiero por favor esa información. Y se la tendrán que dar, sí o sí. ¿Se da cuenta cuán importante es el derecho de acceso a la información pública que tiene el ciudadano? Esperemos que la ley o el proyecto sea presentado y con todos estos elementos que nos ha dado Julio desde México, por supuesto que hay una gran variedad de instrumentos como para saber y exigir una riqueza de contenido, de apertura de esa ley que a futuro vaya a tener Bolivia. No hay que olvidarse de algo central, central, y que lo dijo también Julio Bonilla desde México. El ADN, por esencia, el poder, todo el que está en el poder, tiende al secretismo y no al acceso, a darle acceso a la gente a la información.